Un placer saludarles nuevamente. Estamos en nuestro proyecto de MEC Virtual, en una nueva clase. Estamos en la clase de taller pastoral del Ministerio de Educación Cristiana La Cosecha, en el marco del diplomado en Ministerio Pastoral. En las entregas anteriores hemos estado viendo las liturgias o ceremonias que se hacen desde el altar. Lo importante es que nosotros debemos de conocer la práctica, pero para conocer la práctica también necesitamos conocer la teoría, la doctrina. ¿De qué estamos hablando? Digamos, cuando hay que ofrecer la ceremonia de la cena de la comunión, cuando debemos de oficiar una boda, no solamente es encargarnos de la práctica litúrgica del momento, de la ceremonia, de utilizar los elementos simbólicos de dichas ceremonias, sino entender el significado doctrinal que esa ceremonia tiene. Un ejemplo sería, si yo voy a oficiar una boda, no solamente debo de prepararme con el traje bonito como ministro de Dios y conocer los nombres de las personas que van a contraer las nupcias, sino más bien tengo que saber yo qué es el matrimonio, la base del matrimonio, cuándo se formó, qué requisitos cristianos o bíblicos necesita cumplir una persona para contraer un matrimonio. Cosas como esas que son muy importantes conocerlas. Eh, si vamos a hablar, por ejemplo, de la cena de la comunión, ¿qué es la cena de la comunión? ¿Cuándo se instauró? ¿Quién la instauró? ¿Por qué la instauró? Temas como estos que son muy importantes. Lo que tiene en pantalla fue lo que vimos en la clase anterior, la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? ¿Cuándo se instruyó la cena del Señor? ¿Quién la instruyó? ¿Por qué la instruyó? ¿Quiénes deben de participar? ¿Cómo deben de participar la cena del Señor? ¿Cuáles son los elementos de la cena de la comunión? ¿En qué consiste la copa y el vino en la copa? ¿En qué consiste el pan? ¿Cuáles es nuestro beneficio cristiano para realizarlo? ¿Y qué sucede si participamos de la cena del Señor, como dice la Escritura, de manera indigna? Aquí vemos, haciendo un repaso de la clase anterior, primera carta de Corintios, capítulo 11, verso 23. Y estas son las palabras de Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Vimos la semana pasada lo importante, ¿qué significa la copa? ¿Qué significa el vino dentro de la copa? Vimos la semana pasada también qué significa el pan. ¿Cuál es el significado? La iglesia tradicional tiene una manera particular de celebrar la cena de la comunión. La simbología de ellos, el toque que le dan ellos es un poco diferente a lo que entendemos en la Biblia a través de la hermenéutica. El pan no se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, ni la copa se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Ellos a eso le llaman transustanciación. Martín Lutero a eso le llamó consustanciación, pero para el entendimiento bíblico no es ni transustanciación, que significa que el cuerpo literalmente es transformado, el pan es transformado literalmente en el cuerpo y lo que tenemos ahí es el cuerpo de Cristo. Y la consustanciación significa que Jesús está ahí en el cuerpo, en el pan, en la copa. No es ni uno ni lo otro. Cuando Jesús dijo que esto se haría en memoria de mí, en memoria de mí. Entonces, entendemos que es un recordatorio. ¿Y qué nos recuerda la cena de la comunión? Nos recuerda varios aspectos. Número uno, nos recuerda el sufrimiento de Cristo, su sufrimiento que
nos dio vida. Número dos, número uno, su sufrimiento, su sacrificio. Su sacrificio incluye su sufrimiento, su muerte, su sepultura y su resurrección. Esas tres cosas implican su sacrificio. ¿Qué nos recuerda? Número uno, su sacrificio. Jesús sufrió, Jesús murió, Jesús resucitó por nuestros pecados para darnos vida eterna. Cuando participamos de la cena de la comunión, esto traemos en memoria, memoria de mí. ¿Qué más nos recuerda? Su regreso. Jesús volverá otra vez por su iglesia y él dice que participará nuevamente con nosotros. Entonces ya vemos dos razones por las cuales participamos de la cena de su comunión. Una, recordamos su sacrificio que nos dio vida eterna. Número dos, tenemos la esperanza de su regreso. Cada vez que participamos del Señor, anunciamos su regreso, su, su regreso a participar nuevamente de esta cena, porque Él dijo, no volveré a participar más hasta que sea cumplido, hasta que todo sea cumplido y estemos con Él. Y número tres, que es de igual importancia, se llama la cena de la comunión. Sirve para que su iglesia entienda que somos uno en Él. La cena de la comunión o la cena del Señor es para que, como la palabra lo dice, la expresión lo dice, entre nosotros haya unidad. Pero también significa que es el momento propicio para que yo le pida perdón a Dios por mi falta, por mis pecados. Es un momento de reconciliación personal y un momento de unidad. Ahora, ¿cuándo, quién y cuándo debe participarlo? Sus discípulos. Esta ceremonia no es para que la participe alguien que no tenga una relación con Dios. Tiene que estar en comunión con Dios. ¿La deben de participar los niños? En mi criterio, creo que no la deben participar los niños. Si a un niño es consciente de lo que está haciendo y los papás están de acuerdo, ahí es una cuestión de los padres con los hijos. Y más es un criterio de padres con relación a cuál debe de ser, cuál es la actitud de el muchacho, si sabe lo que está haciendo. Entonces la Biblia no dice detalles específicos, solamente dice que es para los discípulos, para los hijos. Es muy necesario recordar, ¿verdad? Que teníamos que, dijimos en la clase anterior, qué es la Santa Cena o la Cena de la Comunión o la Cena del Señor. Los aspectos doctrinales, recordemos que es un nuevo pacto. Se abolió el pacto de la ley que se inició allá también con una cena. Mire qué tremendo. El primer pacto, esto es mi nuevo, mi nuevo pacto. Es un nuevo pacto en mi sangre, dice Jesús. ¿Cuál fue el primer pacto? Para que haya un nuevo pacto es porque antes hubo un pacto. El primer pacto también inició con una cena y también inició en una noche. Allá en el capítulo 12 del libro de Éxodo, con una cena inicia el primer pacto, el pacto de ley, el pacto donde Israel deja de ser esclavo en Egipto y comienza su peregrinaje por el desierto hacia la tierra prometida. Pero Jesús instaura un nuevo pacto. Este es el nuevo pacto, mi nuevo pacto, el nuevo pacto en mi sangre. También inicia de una manera importante. El nuevo pacto versus el antiguo pacto. Ya vimos estos elementos. Y ya vimos cuáles son los elementos, la participación de la cena del Señor. Ahora, ¿qué ocurre cuando participamos de la manera indigna? De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos otros duermen. Si usted quiere hacer referencia a esta explicación, puede ir y revisar la entrega de la clase anterior. Estimado alumno, estimada alumna, que usted es parte de esta clase, le animo a que vaya y revise un poquito lo que vimos en la clase anterior sobre este tema. Y eso es lo que vemos sobre la cena del Señor. Ahora vamos a ver un tema más. Vamos a ver, antes de recordar, antes de ir al nuevo tema, vamos a ver la diferencia entre el primer pacto y el segundo pacto, el antiguo y el nuevo. El primero, el antiguo, en el monte Sinaí, el segundo en el monte de Sión. El primero es un santuario terrenal, el segundo es un santuario celestial. El primero era de sacrificios imperfectos, el segundo es el verdadero y sacrificio perfecto, porque ya no es por sangre de machos cabríos, porque si la sangre de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rocea a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Ese es el nuevo pacto. Y usted tenía estas preguntas que responder, que es la cena del Señor. Aquí le ponemos Santa Cena, pero el verdadero nombre es la cena de la comunión. La cena de la comunión o la cena del Señor. Quienes deben de participar, esta respuesta usted ya las debe tener contestada. ¿Qué nombre bíblico recibe la cena de la Santa Cena, verdad? Ahí le di un nombre correcto. ¿Qué sucede si se practica de forma indigna? Ya lo vimos. ¿Cómo saber si lo hago indignamente? ¿Qué simboliza el pan y el vino? ¿Qué significa el viejo pacto y cuándo se promulgó? ¿Qué significa el nuevo pacto y cuándo se promulgó? Mencione los 3 aspectos principales por los que se celebra la cena del Señor. ¿Qué significado tiene para usted la cena del Señor? Ahora vamos a una nueva entrega, el bautismo en aguas. El bautismo en agua. Recuerde que solo hay 2 liturgias o 2 sacramentos, como dice la iglesia tradicional, que la iglesia evangélica promulga. 2 ordenanzas, lo que la iglesia tradicional le llama sacramentos, que no es un mal nombre, nosotros le llamamos ordenanzas ceremoniales. Sacramento litúrgico u ordenanzas ceremoniales. La cena del Señor, que simboliza nuestro nuevo pacto, y el bautismo en agua, que simboliza nuestra entrega total. Por tanto, el bautismo en agua. Vamos a ver qué significa el bautismo en agua. Mateo 28, capítulo 28, versículos 19 y 20. Jesús dice estas palabras: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a hacer un poquito más grande la letra para que usted pueda leer. Aquí vemos una imagen de alguien bautizándose. Según la película, es Jesús siendo bautizado por Juan. Juan el Bautista, aquel que era primo de Jesús. Vamos a ver qué significa el bautismo. Es la inmersión en el agua del creyente en Cristo. El que se bautiza confiesa públicamente que ha aceptado a Jesucristo
como su Salvador personal. Entonces, ¿qué podemos entender en el bautismo? Que la palabra bautismo viene del griego, ¿verdad? Que significa esto, inmersión. Sumergir un líquido, un objeto o una persona en un líquido. Eso es inmersión. Eso es bautismo, sumergir un objeto o una persona en un líquido, generalmente agua. Ahora, desde el punto de vista simbólico cristiano, es que una persona acceda a entrar a las aguas y ser sumergido por completo, pero que otra persona también debe estar ahí, induciéndolo. Entonces, en el bautismo encontramos algunos elementos. La persona que va a ser sumergida o inmersa en el agua y la persona que está apoyando para que esa persona se sumerja. Qué acto tan normal, mire, eh, sin ningún acto litúrgico más allá. Algunas personas cuando se van a bautizar hacen grandes ceremonias, pero la Biblia lo deja en claro, es algo sencillo. ¿Por qué? Pues puesto que lo que toma valor es no el acto en sí, sino el significado que ese acto merece. Entonces, ¿qué está sucediendo cuando una persona entra al agua y otro le apoya para sumergirlo? Está haciendo un acto simbólico. ¿Qué significa este acto simbólico? Es una confesión pública de algo que ya lo hizo en privado. El bautismo es la confesión pública de algo que se hizo en privado. En el corazón, recibir a Jesús como el único y suficiente Salvador. Quiero que entienda una cosa, para que no haya debate. El bautismo no es un símbolo, no es un requisito para salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. Y todo acto de salvación es por la fe en Cristo, creyendo en Él. El bautismo es un requisito para alguien que ya fue salvo. Hay muchas personas que pudieron haber hecho el acto simbólico de ser bautizados sin haber tenido un encuentro verdadero con Jesucristo. Entonces, ¿cuándo tiene valor el acto del bautismo? Cuando previamente el individuo que está siendo bautizado ya tuvo un encuentro personal con Jesús. Por eso la importancia de que usted, antes de que alguien se bautice, usted tenga la certeza que esa persona que se está bautizando ya tuvo un encuentro personal con Jesús. Es por eso que dentro del movimiento evangélico no se bautizan niños, porque el bautismo es un acto consciente. Conscientemente yo estoy diciendo, Jesús es el Hijo de Dios. Él ya me salvó, Él ya me rescató, por eso decido bautizarme. Aunque sacado un poquito sin entender el contexto hermenéutico del bautismo, nosotros podemos llegar a pensar que el bautismo es para perdón de pecado. No puede ser, porque entonces estaríamos pensando que la Biblia se contradice, puesto que la Biblia dice que la única manera de recibir perdón y salvación es a través de la gracia. Por gracia soy salvo. Entonces, donde hay gracia no hay obra. La obra del bautismo es para alguien que ya fue rescatado por la gracia salvadora de Cristo. Cuando yo era niño, se tenía la falsa formación allá mediados de los años 80, cuando yo era un niño, la gente decía, no te bañes ahí donde bautizaron porque ahí andan pecados, imagínense. ¿Por qué? Para el pensamiento de algunos cristianos de aquella época,
Y espero que ya no de esta, ¿verdad? En pleno siglo XXI, se decía que cuando alguien se bautizaba en ese momento, los pecados estaban siendo lavados y por eso no se bautizaba ni en piscina. Óigame, en pleno siglo XXI tenemos ese problema de que algunas personas sin formación no quieren bautizarse en piscinas porque asumen que ahí están los pecados en la piscina. Algunos solo en el río y otros dicen en el mar porque dice un pasaje de los profetas menores que él echó todos los pecados al fondo de la mar. El problema cuando no entendemos la hermenéutica, la figura retórica, como la figura retórica que Jesús hace en el pan y el vino. Él hace una figura retórica llamada personificación, que es lo contrario, es lo opuesto a lo que es la metáfora y el símil. La metáfora y el símil es una comparación. Compara las cualidades de una persona con las de un animal o de un objeto. A una persona le atribuye cualidades de objeto o de animal. Lo contrario es la personificación. A un objeto le atribuye las cualidades de una persona o a un animal le atribuye las cualidades de una persona. Cuando no entendemos las figuras retóricas utilizadas por los escritores o personajes bíblicos, esas expresiones que son simbólicas, que son poéticas, cometemos el error de tomar como literal algo que es simbólico. ¿Por qué debemos de bautizarnos? Debemos de bautizarnos porque nuestro Salvador, Cristo Jesús, nos dio el ejemplo y fue bautizado. Es también una ordenanza que Él nos dejó. Por lo tanto, que Él nos dejó. Que Él nos dejó. Por lo tanto, aquí hay una coma, se debe hacer como un acto de obediencia a Cristo. A Cristo. Un acto de obediencia. Y para identificarnos con Él. Vemos algunos pasajes. Mateo 3, del 3 al 17. Marcos 16, 16. Mateo 28, 19 al 20. En la Biblia vemos también que los creyentes se bautizaban. Jesús se bautizó, Mateo 3, 13 en adelante, y mandó a hacerlo. Y aquí vemos en el libro de Hechos 2:41 y en muchos pasajes del libro de Hechos, cómo aquellos cristianos que recibieron a Cristo como su Salvador fueron bautizados. Hay ocasiones y circunstancias en que las personas no pueden ser bautizadas. Por ejemplo, cuando interviene la muerte, como en el caso del ladrón arrepentido al lado de Cristo en la cruz, o por alguna enfermedad grave o cosa similar. Estas causas, desde luego, por ser insuperables, no perjudican la vida espiritual de la persona. Pero si una persona pudiendo bautizarse deliberadamente rechaza el bautismo, entonces está en desobediencia y toda desobediencia es pecado. ¿Por qué una persona puede rechazar el bautismo? Uno, porque verdaderamente no haya nacido de nuevo. Y el bautismo es una identificación con Cristo. Dos, como ocurría en la iglesia primitiva perseguida, allá después del año 100 después de Cristo, algunos cristianos no se bautizaban por miedo, no a Cristo, sino a lo que es la responsabilidad del bautismo. Porque se cree de que cuando una persona se bautiza ya no tiene la capacidad de pecar. No, el bautismo no nos da una fuerza sobrenatural para no pecar. El bautismo es un acto de responsabilidad, de decir, Señor, confieso públicamente de que yo te recibí en mi corazón. Es un testimonio público de una confesión privada. Entonces, habrán casos donde alguna persona por cuestiones de salud o de muerte no se bautiza.
y no hay problema, no afecta a su salvación. De ninguna manera afecta su salvación. Pero si una persona con todos los medios no quiere hacerlo, había que examinar su doctrina, había que examinar sus causas. En Lucas 7:30 dice más, los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Así que no querer ser bautizado en agua conforme al ordenado es rechazar los designios del Señor. Mire, el bautismo. ¿Qué quiere decir la palabra bautismo? Baptisein quiere decir sumergirse, zambullir o inmersión. Por definición y uso, la palabra quiere decir meter meter en o meter abajo de. En este caso, agua hasta que quede totalmente sumergido. El bautismo cristiano es pues por inmersión, aunque los que practican el bautismo por aspersión, rozamiento, admiten que la inmersión fue la forma de bautizar desde el principio. La inmersión. Hay unos casos ya pastorales. ¿Qué haría usted? Voy a dejar abierta la plataforma ahí para que usted pueda dar la respuesta según su criterio. ¿Qué haría usted en el caso de alguien que está a punto de morir y no puede ser sumergido a las aguas bautismales o que está parapléjico, que no puede usar sus manos, sus pies, pero él desea bautizarse? ¿Cabe ahí el bautismo por aspersión? ¿Cabe ahí? ¿Qué dice usted? ¿Podemos bautizar a alguien que no pueda ser sumergido por X razón? ¿Cabrá ahí el bautismo por aspersión? Medítelo y analice su respuesta, porque si usted es pastor, si usted es una mujer de Dios, un hombre de Dios que forma personas, tarde o temprano le tocará decidir si bautiza a alguien por aspersión antes que muera, porque convirtió a Cristo en el hecho de muerte, o lo deja sin bautizar. Y le explica, tarde o temprano usted tendrá que ponerse al día con esto. Algunos casos es doctrinales, ¿verdad? Denominacionales. Las iglesias denominacionalmente han decidido hacer. Entonces, más que algo que lo va a decidir usted por la Biblia, ¿verdad? Sí, por la Biblia, pero tendrá que ser en consenso denominacional. Así que prepárese, porque tarde o temprano le vendrá este detalle, esta decisión. Si bautiza a alguien por aspersión, puesto que las condiciones no se le dan para sumergirse, o lo deja sin bautizarse y muere sin bautizarse. Pero sí debe entender eso. Si muere sin bautizarse, no pierde su salvación, porque el bautismo no salva, salva el sacrificio de Cristo. Leyendo la Biblia en algunos casos de bautismo donde se pueden entender fácilmente las siguientes verdades: que el bautismo requiere agua, que el bautismo requiere abundancia de agua y que el bautismo requiere que tanto el que se bautiza como el que es bautizado desciendan al agua. Pues en algunas ocasiones usted va a decidir si bautiza o no a alguien por aspersión, pero esa es una decisión personal. ¿Qué significa el bautismo? Soy crucificado con él. Voy a hacer un poco más pequeña esta imagen para que la podamos apreciar. ¿Qué significa el bautismo? Soy crucificado con él, soy sepultado con él y resucito con él. Entonces, el bautismo es un símbolo de su muerte, su sepultura y su resurrección. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 15, versos 3 y 4. Bueno, es un pasaje muy hermoso, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Entonces, ¿qué es el bautismo? Es un testimonio externo de lo que ya ocurrió internamente en la vida del creyente. Cuando nos bautizamos, estamos diciendo que nos identificamos con el mensaje del Evangelio.
El bautismo en agua es muy importante, pues como dijimos antes, es un acto de obediencia, pero hay que aclarar que el bautismo no salva. El bautismo no salva. Lo vamos a poner aquí como debe de ser. El bautismo no salva. El agua no regenera. Somos salvos por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que el bautismo es identificarnos con el Evangelio. El Evangelio está resumido aquí. En esto está resumido el Evangelio. Primera carta de Corintios, capítulo 3, 15, verso 3 y verso 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ¿qué es el bautismo? Es una gloriosa imagen de la unión de una persona con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Somos crucificados, sepultados y resucitados juntamente con Él, simbólicamente, ¿verdad? Como dice Gálatas 20:20, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El bautismo, en el bautismo el creyente manifiesta públicamente. O sea, tiene que haber por lo menos uno o dos testigos, ¿verdad? Y un testigo es el que bautiza, que ha aceptado el regalo de la salvación, que ha muerto el pecado que ha muerto al pecado y al mundo y ha resucitado con una nueva vida en Cristo Jesús. El bautismo no es señal de que ya no voy a pecar. El bautismo es señal de que voy a luchar contra el pecado que hay en mí, contra mi vieja naturaleza. ¿En nombre de quién se bautiza a las personas? Como vemos ahí en Mateo 28:19, y como lo hace la iglesia evangélica, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para quiénes es el bautismo? El bautismo es para las personas que oyeron, creyeron y recibieron la palabra. El bautismo es la decisión consciente, por eso es para creyentes adultos. No hay enseñanza en la Biblia que indique que se deben bautizar niños. Los niños eran presentados a Jesús y Él los bendecía. ¿Qué tiempo se debería esperar? Pues la Biblia dice que inmediatamente después de que alguien cree, ya está apto para ser bautizado. Denominacionalmente a veces se adoctrina a las personas meses, años, y si la persona no cumple algunos requisitos denominacionales, no bíblicos, hay que distinguir entre lo denominacional y lo bíblico. Hay personas que si alguien no se ha casado, no lo bautizan, si alguien no ha recibido el adoctrinamiento, no lo bautizan, pero eso no dice la Biblia. El único requisito bíblico para que alguien se bautiza es que esa persona haya recibido a Jesús como su Salvador. El bautismo es el primer paso en un proceso de discipulado, de adoctrinamiento. No es el último, no es el segundo, es el primero. Pero a veces nosotros, por querer ser más santos que Dios, que Jesús, que fue el que promulgó el bautismo, queremos mostrar más santidad que Jesús, ponemos muchas trabas a las personas para que lo hagan. Recuerde, el primer paso para el adoctrinamiento es el bautismo, no al contrario, no el adoctrinamiento es un paso para el bautismo. ¿Entiende? No es el adoctrinamiento un paso para que las personas se bauticen. Es el bautismo el primer paso de doctrina. La gente cree en el Señor Jesús, confiesa que Jesús es su Señor, ya está apto para bautizarse. A partir del bautismo es donde nosotros debemos de dar un continuo proceso de doctrinamiento que termina hasta que la persona muere o hasta que Cristo venga por su iglesia. Son detalles sumamente importantes que nosotros pasamos por alto. Vamos a ir quedando despedidos. Vamos a continuar con lo que hace falta en la próxima clase. Aquí hay algunas preguntas. ¿Qué significa la palabra bautismo? ¿Qué diferencia hay entre el bautismo practicado por Juan y el bautismo cristiano?
¿Cuál es la forma correcta de bautizar? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre de la Trinidad? Así que investigue y en la próxima clase lo vamos a identificar. ¿Cuándo y por qué se debe bautizar una persona? ¿Por qué no se debe bautizar los niños? ¿Qué ministros están aptos para oficiar un bautismo? Mencione por lo menos 5 citas sobre el bautismo. Mencione su opinión si una mujer puede o no oficiar bautismo. Y para la siguiente clase vamos a ver esto. Yo soy la resurrección y la vida, acompañamiento del duelo. Fue un placer haber compartido con ustedes. Dios me les bendiga y será hasta la próxima.